5:09 de la tarde, avanzamos en Punto de Vista. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. El político que ha roto todos los récords en votación, Ape Cuello Baute, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Andrés, gracias por la invitación a todos los oyentes de Radio Guatapurí, esta mesa de trabajo. Un honor estar aquí contigo hoy. Representante, usted ya lleva, si mis cuentas no me fallan, 5 periodos en la Cámara. Aspira a una sexta reelección. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la fórmula para que Ape Cuello, a diferencia de otros políticos, se mantenga vigente? No solamente en lo político, sino que también díganos cuál es el secreto para mantenerse joven y atlético. Bueno, para mantenerse joven y atlético es el deporte, no existe otra fórmula. Y para mantenerse activo en política, yo creo que el secreto también está revelado. Hay que mantenerse cerca de los amigos y trabajar. La gente espera resultados, hay que dar resultados, pero darle calor también al pueblo. Creo que no hay más secreto. Bueno, entremos en materia. Usted es conservador, pero es un conservador atípico en este gobierno porque lo consideran a nivel, por lo menos los medios nacionales, como un aliado clave del gobierno Petro, sobre todo en Cámara, desde el Partido Conservador. ¿Cómo justifica, digamos, el apoyo al gobierno, considerando las críticas que los senadores de su partido han hecho a ese propio gobierno? Esa, podríamos decir, dicotomía, que una cosa son el Partido Conservador Senado y hay otro Partido Conservador en la Cámara. Exactamente, porque es que el Senado no interpreta a la Cámara y la Cámara no interpreta al Senado. Y este Senado cometió un error histórico, es que se creyeron los jefes de los partidos. Nosotros somos una colectividad en la que todos somos iguales y siempre se había respetado la independencia de criterios que pudiéramos tener al uno de otro. Yo, por ejemplo, creo que quienes hoy están en el Senado malinterpretan las bases fundamentales del Partido Conservador. Nosotros no hemos sido aliados del gobierno como tal. Nosotros lo que hicimos fue quitar el retén que había sobre dos reformas, la pensional y la laboral, condicionadas a que se reformularan tal como se habían presentado en el Congreso. Y si esas condiciones se daban, nosotros dispusimos a no seguir levantando el quórum, porque yo te recuerdo, yo fui el único representante del Cesar que las votó negativas. Los demás la votaron positiva. Y ahora te hablo de eso. Pero volviendo a lo primero, yo creo que nos equivocamos o se equivocaron aquellos que se oponían a la reforma laboral, porque tú no puedes ir en contra de la masa que es el pueblo colombiano. Cada vez que llego a algún recinto público o privado y me preguntan por la reforma laboral, siempre les contesto, díganme un punto de la reforma que aprobó la Cámara con la cual estés en desacuerdo. Era una reforma con la que había que estar de acuerdo. Un tema de pura lógica, y que las horas extras empiecen a las 9 de la noche, cuando aquí anochece a las 6 de la tarde. Eso se caía de su propio Claro. peso. Tú no puedes ir en contra de los trabajadores. Entonces los jefes conservadores de Senado, jefes entre comillas, se alejaron del trabajador para servirle solamente al gran empresario. Aquí hay 10 grandes empresarios, pero millones de trabajadores. Si nosotros somos el partido de los 10 grandes empresarios, sacamos 10 votos. Yo te aseguro que los trabajadores de este país, lo acabamos de ver en las empresas mineras, una cosa piensa el dueño de la empresa y otra el trabajador, y están votando distinto. Lo mismo nos está pasando en el campo. ¿Cómo es que el partido en el que yo estoy se opone a que un trabajador del campo tú puedas tenerlo afiliado a la seguridad social y que él escoja si quiere EPS o quiere régimen subsidiado? Eso les parecía terrible y resulta que todos los terratenientes de Colombia tienen a todos los empleados de la finca sin seguridad social, o tenemos sin seguridad social. Y era una reforma que nos permitía formalizar a los trabajadores del campo. Entonces el partido, ¿a qué hora, Andrés? Dejó de ser el partido de los campesinos que siempre fuimos y ganábamos en Boyacá y ganábamos en Nariño y ganábamos en todas las zonas rurales de Colombia, y pasamos a ser exclusivamente el partido de los terratenientes. Cuando eso sucedió, hoy no elegimos ni diputado en Boyacá y no tenemos ya prácticamente, vamos a dejar de elegir congresistas en Nariño. Perdimos las zonas rurales porque se les olvidó que el origen
de los dos partidos tradicionales eran el pueblo. Cada uno defendía cosas distintas y pasamos a defender a los empresarios y a los grandes tenedores de tierra. Sigo pensando que la defensa de las reformas laborales y pensionales eran necesarias, justas, las necesitaba el pueblo. El sistema pensional colombiano está quebrado y no lo quebró este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Los quebraron todos al mismo tiempo. No apoyamos la reforma a la salud porque nos parecía que no ofrecía soluciones para un sistema que tampoco está funcionando y el gobierno que sigue tendrá que ofrecerlo. Ahora me voy a referir a lo segundo. Yo las voté negativas, no las podía votar positivas porque el partido ni siquiera convocó bancada. Hubiera convocado y los derrotamos. Hubiéramos impuesto nuestra posición en las bancadas. Nos llega una disposición en la que había que votar las negativas. Yo entonces me quedé en el recinto y la voté negativa. El problema era que cuando yo me salía del recinto se salía media cámara y nunca podían hacer quórum. Los otros representantes del Cesar, no lo digo para que se ofenda a nadie, por favor, por supuesto, los otros la votaron positiva. Pipe la votó positiva, Eliezer la votó positiva, José Alfredo votó positivo. Pero yo creo que lo que vende en los medios es qué fue lo que hizo APE. Cosa que además me llena de orgullo. Yo creo que si dicen Juancito votó positiva la reforma, eso no le interesa a nadie. Pero sí creo que hay un gran interés nacional a cómo me muevo yo al interior de la Cámara. Y lo que llamó la atención fue que el día que dije no me salgo más, hasta ese día dejó de haber falta de quórum y empezó a haber quórum en la Cámara. Eso llamó la atención. Este hombre lo sigue una parte importante del Congreso. Y yo pienso que de eso tenemos es que alegrarnos, porque a mí no me eligieron para pasar desapercibido ni para ser un pobre idiota sentado en una curul. A mí me eligieron para que yo fuera influyente en la Cámara de Representantes. Y eso es lo que soy y eso es lo que le llama la atención a los medios nacionales. Nadie le niega esa influencia, por eso, digamos, usted marca tendencia dentro de la Cámara, ya con 5 periodos, es tal vez uno de los más antiguos o el más antiguo de la Cámara, porque normalmente un político llega, se queda en la Cámara 2 periodos, máximo 3, y luego salta al Senado o luego aspira a una alcaldía de su municipio o a una gobernación. Usted ha estado 5 periodos. A propósito de ese tema, para que cerremos el tema del Partido Conservador y poder pasar a otros temas de agenda del departamento, cuéntenos ese episodio un poco amargo del tema de la sanción del partido, no solamente contra usted, el partido sancionó a 7 representantes, en el caso suyo, a un periodo de 90 días sin voto. ¿Por qué esa sanción? Porque la veedora se equivoca también tratando de imponernos una obligación cuando no hubo bancada. Cuando hay bancada y votan Senado y Cámara y toma una decisión, toca obedecerla, pero es que no hubo una bancada que me obligara a mí retirarme. A mí me eligieron para votar, sí o no. Yo tengo que votar. Y esta señora muy inteligente, por supuesto, se le ocurre que es que los representantes conservadores tenían que ausentarse del recinto. Se inventó una actividad parlamentaria extraconstitucional y legal que había que ausentarnos porque nos dio la orden. ¿Quién? A mí no me da orden senador ni presidente. El único que me puedo dar órdenes a mí es la convención del partido o la bancada congresional, y ninguna de las dos se reunió para darme orden y ninguna de las dos me puede ordenar a futuro tampoco que yo me ausente del recinto de una votación. Un congresista tiene la posibilidad de hacerlo cuando siente en determinadas oportunidades que no tiene garantías para dar el debate, que tiene objeción de conciencia o que está impedido para votar. Yo ni estaba impedido, ni tenía objeción de conciencia, ni sentía que no tenía las garantías, de manera que ella emitió una suspensión y ni siquiera continuó con el proceso, no nos ha acusado, no nos ha hecho un juicio, cometió una irregularidad. Yo le dije a los compañeros, déjenla quieta, no apelen, no hagan nada. Los 90 días se vencieron durante las vacaciones, porque entre otras cosas solo fueron unos 15 días de sesiones y luego vino el periodo de receso. O sea, los 90 días nos cogieron 70 en receso. Querían imponerle la llamada disciplina para perros. Esa disciplina opera para unos, pero perro viejo late chao.
Bueno, pasemos ahora sí a los temas del departamento. Y quisiera iniciar con uno que es la minería del carbón, que es un pilar económico del departamento, aporta más del 40% del PIB departamental, pero este gobierno impulsa la transición energética. En ese sentido, ¿desde qué propuestas concretas tiene usted o ha impulsado desde el Congreso de la República para mitigar el impacto en el empleo y en el desarrollo que el municipio del corredor minero tiene por haberse reducido esa dependencia del carbón, con la salida de Prodeco y con todo este gobierno que uno dice, bueno, vamos a la transición energética, pero ¿cuál es la alternativa para no seguir exportando carbón? La alternativa es la transición de gobierno, lo que pasó en Estados Unidos. El presidente Biden se oponía a la exploración de carbón y a la explotación de petróleo en determinadas zonas. El presidente Trump se posesionó y la disparó. ¿Cuál es la solución en Colombia? Esperar 10 meses a transición de gobierno y arrancar nuevamente la extracción de carbón, porque es un error la propuesta del presidente Petro, se equivoca. Son respetables sus apreciaciones porque son gobiernos distintos. Yo no pretendo que el presidente piense como yo, ni yo tampoco pienso como él. Pero él ganó las elecciones sin mi voto. Ganó las elecciones y su gobierno lo ganó diciéndole al pueblo que votó por él que iba a acabar las explotaciones de En carbón. eso fue sincero. Y aún así arrasó en toda la zona minera, que recorrí pidiendo el voto para Fico Gutiérrez y después para Rodolfo Hernández. Y sin embargo, Petro ganó y está cumpliendo su palabra. ¿Qué tienen que hacer aquellos que creemos que se equivocó y debemos reiniciar la explotación de carbón? Votar con el que prometa reiniciar las explotaciones de carbón. Tú no haces una transición energética en 4 años. El problema de la crisis energética en España ha sido porque conectaron en exceso la energía solar y colapsaron el sistema. Colombia está a 1 o 2 años de un apagón y ese apagón además lo va a propiciar mayoritariamente la cantidad de conexiones solares. Siendo un país que tiene todas las condiciones para tener energía hidroeléctrica, nosotros deberíamos estar pensando solamente en las zonas rurales dispersas en la energía solar, porque es mucho más económica producir la hidroeléctrica, pero entró la moda de lo que ellos llaman las energías alternativas y resulta que la energía más limpia que hay es la hidroeléctrica, que es la que nosotros producimos. Los países, pues que hay los países del desierto, Arabia, el Medio Oriente, que no tienen agua y que no tienen río, pues les toca aprovechar la energía solar y la eólica. Pero esa no es la alternativa de Colombia. Es la alternativa donde te digo y que la podemos aprovechar en las zonas donde el kilovatio hora se dispara y donde el consumo se dispara por efectos del calor, pero el 90% de la energía del país debería exclusivamente ser hidroeléctrica. Una pregunta que vincula su, digamos, ser aliado del gobierno y ya vienen las elecciones. Usted dice, busquemos la transición de gobierno, a la pregunta anterior frente al tema minero. Pero usted no tiene algún temor que ese apoyo que le ha dado al gobierno en algunos temas de estructurales le pueda costar votos en su base que es tradicionalmente conservadora. No tiene alguna, digamos, ¿cómo le va a explicar a esos electorados? Oiga, pero es que usted es conservador, pero está apoyando un gobierno digamos, el Partido Conservador considera como contrario a su ideario. Yo apoyé 2 reformas, la reforma laboral y la reforma pensional. El resto no. Solo dos reformas he acompañado y las sigo defendiendo. Y creo que es un error, sigo diciendo, un error militante del partido que sea, y la razón me dieron. ¿Cómo votó la reforma laboral los senadores del Partido Conservador? Búsquela, por favor. La votaron positiva y la sacaron del Senado y hoy es ley de la República. ¿Cómo votaron los senadores del Partido Conservador la reforma pensional? Busque el voto de Nadia Ablé, la presidenta. La votó positiva. De manera que los medios han publicado una noticia y la acomodan. Pero la verdad de la noticia es que el Partido Conservador votó la reforma pensional y laboral positivamente en el Senado. Yo, en cambio, la voté negativamente en la Cámara porque me impusieron votar la negativa a mí para ellos luego votar la positiva, ¿cierto? Y la voté negativamente y aún así le di el impulso para que salieran y me terminaron ellos dando la razón. Era equivocados ellos, no podían oponerse a esas reformas y las terminaron sacando. Hablemos un poco de dinámica electoral, digamos lo que llaman la
la mecánica electoral. El equipo azul es tal vez el movimiento político del departamento más poderoso, tiene más de 15 alcaldías, algunas propias, otras en coalición con Cambio Radical, con un socio político suyo que es el senador Didier Lobo. Y, digamos, está conformando su lista. Ha habido mucha especulación al respecto y hay una pregunta sobre la mesa. Usted en las pasadas elecciones sacó 2 curules, fue el único partido que lo sacó. Esta vez aspira a sacarla nuevamente. ¿Va Libardo Cuello a hacer fórmula en su lista o tiene, digamos, cómo tiene pensado conformar esa lista al interior del Partido Conservador para la Cámara de Representantes? Bueno, acabas inconscientemente también de decir algo que no es cierto. Yo no elegí 2 curules, yo elegí El mi partido. curul, el partido eligió 2 curules, una fue la mía y la otra de Libardo Cruz, que venía siendo el equipo El Chance. Yo ciertamente no elijo 2 curules, yo elijo mi curul y me sobra un residuo. Y me sobra un residuo. Porque si yo eligiera 2 curules, yo solo tendría que sacar, yo en cabeza mía, 120,000 votos. Pero resulta que en cabeza mía lo que elijo es la cifra repartidora y me pueden, como sucedió hace 4 años, vamos a hablar de hace 4 años, la cifra repartidora fue 53,000 votos y yo saqué 68, luego me sobraron 13,000 votos. Es así. Y los otros 2 que iban más lo que sacó la C, que fueron 10,000 votos, más 23,000, más los otros que participaron en la lista le sobraban 30,000 votos. Luego, cualquier persona con 23,000 hacia los otros 53. Entonces, lo que nos sobra es un residuo para elegir otra cámara. La otra cámara no es ni será equipo azul, porque equipo azul pone una, o por decírtelo, nosotros ponemos 1,5. Falta la media. La media no la tenemos nosotros. ¿Quién es? No sé. Hace 4 años invitamos a un equipo político que creíamos podía tener, porque ya hacíamos este análisis. Ese equipo político encabeza Carlos de la Peña, su hijo hoy es candidato en el partido de la U. Libardo me ha manifestado su intención de volver a aspirar, él tiene derecho propio. Los votos de Libardo son de Libardo, no son de APE ni del equipo azul, son del equipo azul, es un sector del partido conservador en el departamento. Libardo me ha manifestado su intención de participar en la lista, él tiene su cupo, tiene su derecho y he escuchado otros pretendientes de distintos lugares del departamento. Todavía no tengo lista, todavía no hemos definido ningún nombre. Yo primero quiero esperar que, por supuesto, quien tiene su derecho lo ejerza o diga que no lo va a ejercer para saber si nos faltan 2 o 3 nombres. Lo que sí es que el partido trabaja para sacar su curul y si encuentra los socios propicios, que vuelvo y lo aclaro, no están dentro del equipo azul, porque seríamos los mismos, de manera que no alcanzaríamos el objetivo. Si esos socios aparecen, pudiéramos tener 2 curules. Eso también depende de cómo se conformen las otras listas, porque si las otras listas van a estar, digamos, encima de 70,000 votos todas, que es una posibilidad, entonces se hace muy difícil que un partido se quede con 2 curules. Nosotros hoy ese no es el objetivo. En noviembre, cuando veamos cómo se conforman todas las listas, entonces miramos si movemos la ficha y atacamos o si nos quedamos con otra estrategia. Hacemos una breve pausa, no a comerciales, sino en esta entrevista para dar la noticia, porque ya es un hecho que el Senado eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Una votación que ya decíamos que estaba reñida, pero al final, con 62 votos, ganó Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, y 41 votos obtuvo María Patricia Balanta, que era la candidata que estaba apoyado por el sector progresista. Bueno, dicho esa noticia, vamos a continuar esta muy buena charla que tenemos aquí con Ape Cuello. Usted, quiero decirle un tema de estadística y usted me va a corregir si me equivoco, pero muchos lo consideran, no sin razón, un fenómeno electoral porque usted ha venido aumentando votación tras votación. En el 2014, 32,000 votos, usted solo, no el partido. En el 2018, 55,000 votos y en el 2022, 68,000 votos.
para esta próxima elección, que es en el marzo del 2026, teniendo en cuenta ese crecimiento, ¿cuántos votos aspira a sacar AP Cuello, no el Partido Conservador? Más de 68,000 votos. No, pero eso lo sabemos, pero aspiramos que sea bastante holgada esa diferencia, teniendo en cuenta que para no meter en problemas al alcalde que no puede participar en política, las hipocresías de nuestro sistema electoral, tiene el grupo político que respalda al alcalde de Valledupar, como el grupo político que respalda a la alcaldesa de Huachica, más 14, 15 alcaldías más lo están apoyando. Lo cierto es que yo, la elección pasada en Valledupar y Aguachica, saqué una votación que no ponen ni los equipos que tienen el respaldo de los alcaldes. No es fácil pensar que entonces voy a superar. En Aguachica saqué creo que 6,500 votos, no los había puesto nadie tampoco, sin alcalde. Entonces pensar que un alcalde va a sacar más de 6,500 votos si nunca lo han hecho en el pasado, de pronto, no sé. Yo quisiera esperar que arrancara la campaña y ver cómo está el ambiente por algún motivo que yo te juro que no logro entender del todo. Los políticos en cada elección sacan menos votos, siempre van como de menos a más por un desgaste natural. Nosotros por algo que no entendemos, hemos ido al contrario, no de más a menos, sino de menos a más. Cuando salimos a recorrer Valledupar hace 4 años, yo mismo me sorprendí porque sentí el cariño del pueblo. La gente reconocía resultados. Uno tiene detractores como todo y hay que respetarlos. El que se ofende por la sola presencia de AP Cuello, yo eso lo respeto, es normal, somos humanos, pero sentía mucho cariño. Hoy lo siento también. También hemos dejado una huella en Valledupar porque nosotros hemos traído resultados que el peor de nuestros detractores tampoco los puede esconder. Y a veces cuando tienes tantas cosas para mostrar en todos los sectores de la ciudad, la gente te lo termina reconociendo, hasta el que no está contigo, y eso ayuda. Es difícil, es difícil atreverse en público, uno a 7 meses de un debate, dar una cábala electoral. Esperamos que nos vaya bien, esperamos superar, así sea en un voto, el ejercicio de la Cámara pasada, pero todo depende de algo: cuántos candidatos se inscriben, cuántos partidos. Si hay menos competencia que hace 4 años por los mismos votos, entonces cada candidato saca más votos. Si aparece. O sea, hay varias variables y hasta que uno no las tenga todas, cuando llega la inscripción, no pudiera el 7 de diciembre, Pabelitas, decir, bueno, ya están todas las cartas en la mesa, y ahí uno puede atreverme a hacer una cábala más precisa. Ahora pudiera equivocarme. Lo que sí es que estamos trabajando, hemos hecho un trabajo en Bogotá y estamos trabajando en el Cesar y nos sentimos tranquilos por el equipo que hemos construido. 5:32, estamos dialogando en Punto de Vista con AP Cuello Baute. Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque vamos a sacarle alguna chiva a este representante a la Cámara que va por su 6.º periodo consecutivo.